preguntas. Muchas gracias. Usted las gracias, congresista Retamoso, encantado. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa, por favor, encantado, adelante. Gracias, presidente. Un saludo a los miembros de la comisión y especialmente un saludo a don Manuel Cox, que nos visita por segunda vez, y agradecerle por no solo el análisis de los proyectos de ley, sino también las recomendaciones que nos deja. Yo quisiera hacer una pequeña revisión de esas recomendaciones, algunas de las cuales han sido mencionadas por mis colegas, pero rápidamente. Lo de la ampliación de la legislatura, eso está en marcha, felizmente, y la definición de las internas las estamos trabajando. Sobre eso, presidente, en realidad en la legislación vigente está ya que las internas se realizarán, serán realizadas por la OMPE con el apoyo del jurado y RENIEC. Lo que no tenemos es que será por un militante un voto o a través de asamblea de delegados, que eran las dos modalidades que existían en la ley antigua, más las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que están descartadas porque ya las suspendimos en realidad. Entonces, las dos modalidades que quedan disponibles son estas. Ustedes y el jurado y RENIEC han dicho que pueden organizar elecciones, un militante, un voto y que sería lo más conveniente, y con además voto electrónico no presencial. La pregunta, y me queda claro que lo pueden hacer, tienen experiencia, como lo han dicho, con actores privados, digamos, ¿no? Pero al respecto, la pregunta es si hubiera una decisión de hacerlo a través de asamblea de delegados, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que usted ve y cómo ve la participación de OMPE en organizar una elección con esas características? Porque ustedes han, digamos, dicho en su presentación anterior, junto con el resto de autoridades electorales, que pueden organizar las elecciones, pero entendiendo que sería un militante, un voto y con voto electrónico no presencial. ¿Cómo sería la participación de los organismos electorales en una elección a través de delegados? No sé si lo han pensado, si tiene algún comentario que hacer, algo que decir al respecto. Y sobre eso, ya que estamos en el tema del voto electrónico, estuvo acá el representante de Transparencia, el doctor Iván Lanegra, y dijo que en realidad lo del voto electrónico tenía mucho que ver con la confianza, y que la manera de generar la confianza plena, digamos, de los actores que van a participar en el proceso electoral es a través de una convocatoria de OMPE que permita mostrar, digamos, en detalle el funcionamiento del voto electrónico no presencial y en fin, las garantías que se adoptarían, ¿no? Y al respecto, preguntarse algo de eso, y ya se está haciendo, sería recomendable hacer, y qué rol podría tener OMPE en ayudar a los partidos a prepararlos para que tengan personeros, digamos, de un proceso virtual. Los partidos saben cómo supervisar las elecciones presenciales, pero no tienen ninguna experiencia en elecciones de este tipo. Entonces, ¿usted ve un rol ahí o más bien tendrían que ser organizaciones de sociedad civil como Transparencia u otras, o los propios partidos que se encarguen de esa tarea? ¿Cómo ve la necesidad de que los partidos cuenten con herramientas, digamos, tecnológicas y conocimiento tecnológico para poder hacer esa tarea de supervisión y de cuidado del voto, que corresponde en realidad a los personeros, pero hay una dimensión acá electrónica y virtual que es ajena a la experiencia de los partidos que tiene que ser atendida? ¿Qué cosa nos podría decir al respecto? Y sobre esto mismo, si considera que los peruanos en el extranjero también podrían ejercer el voto electrónico no presencial, me imagino, ¿no? Esa es una pregunta que se la hago porque me la hicieron el otro día y me dejaron pensando. Presidente, luego hay algunas cosas como que la idea del voto facultativo la recoge usted parcialmente, la propuesta de UPP. Dice, no es necesario hacerlo facultativo, pero sí dejar de que sea obligatorio para quien acredite una vulnerabilidad. Eso es interesante. Lo que no entendí es esto de otra recomendación de ustedes es permitir el voto de un ciudadano de una circunscripción provincial
en cualquiera de los distritos de la provincia. Eso no, pregunto yo, no daría pie para, digamos, el uso de voto golondrino, digamos, ¿no es esto el voto golondrino que ha sido un problema en el pasado? No entiendo cuál es el motivo de esa recomendación y cómo se fundamenta. Sobre nuevos centros de votación, ha dicho usted, ¿no? Usted ha sugerido dos cosas para evitar aglomeraciones, más centros de votación que los que existen, y me pregunto si tenemos que habilitar, digamos, a la OMPE legalmente para que lo pueda hacer, o eso ustedes lo pueden disponer a través de normas reglamentarias. Y segundo, también se ha propuesto que sean, digamos, personas que reciban el 3% de la UIP, o sea, imagino que eso es como 60 soles. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en su momento sugirió que sean funcionarios públicos quienes entran al sorteo para asumir responsabilidades de mesa y se les paga con días de trabajo como funcionarios públicos, con lo cual se evita el problema de que si el que está primero en la cola quiere o no quiere hacerse cargo de su responsabilidad cívica. No sé si es lo mismo, porque usted está planteando más bien que se le pague a quien quiera hacer esa tarea. No sé si tiene una opinión sobre esta idea de que sean funcionarios públicos. Y lo que ha, digamos, sugerido, también ha planteado la congresista Céspedes, la colega Céspedes, en el sentido de que la posibilidad de tener una elección varios días. Yo hice la pregunta con el representante de Transparencia y me dijo que no era una buena idea, pero me gustaría saber también. Dos preguntas finales, presidente. Financiamiento de campaña, no ha mencionado nada. Eso es porque OMPE no tiene que ver con el financiamiento de campaña. Yo entendía que OMPE impone multas y tiene que cobrarlas y normalmente no puede cobrarlas. Y está en la agenda, digamos, de la ley de desarrollo de la reforma constitucional que se aprobó en el referéndum del 2018, ese tema de darle capacidad de cobranza coactiva a la OMPE en relación con las multas que imponga por infracción del reglamento que regula el financiamiento de los partidos y las campañas. No sé si eso es un tema que no ha abordado porque por alguna razón o porque considera que está más allá de los proyectos de ley presentados y discutidos por usted, y si tendría algo que decir al respecto. Y lo otro es una última, ahora sí, para no quitarle más tiempo a mis colegas y a usted. Hay otro proyecto, también en el marco de la reforma política, que ojalá que tengamos tiempo de ver, que tiene referencia con dar facilidades a ciertos grupos que normalmente no pueden ejercer su voto, como las personas que están hospitalizadas o las personas con discapacidad o las personas que están privadas de libertad pero que no han sido todavía condenadas y tienen por tanto sus derechos políticos expeditos, y los peruanos en el extranjero que felizmente ya estamos encontrando una fórmula al respecto. En esa ley también se hace referencia a los miembros de mesa, a la ley seca, a la regulación sobre encuestas. ¿Hay algo de esas recomendaciones formuladas que usted considera que sería importante rescatar, o no ha tenido tiempo para su presentación de referirse a eso? Y si tuviera algún comentario, ¿es posible para estas elecciones tener facilidades para esos grupos que normalmente no votan? Eso es todo. Le agradezco a usted, don Manuel, y a usted, presidente. Gracias por el tiempo que me ha dado. Bueno, encantado, Gino, por favor, encantado de que te explayes en tus preguntas. Siempre es bueno profundizar en esto. Congresista Isaías Pineda tiene el uso de la palabra, con total aprecio. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, gracias. Buenas tardes, señor presidente, y así también a todos los congresistas. Saludo para transmitirle las preguntas siguientes a nuestro invitado, el representante de la OMPE, el cual le agradecemos por su exposición respecto a los proyectos de ley de nuestros congresistas. Respecto al proyecto número 5080-2020,
¿considera usted viable o necesaria la incorporación del requisito de residencia para elecciones de congresistas, siendo los congresistas representantes de la nación y del distrito electoral en el cual fuimos elegidos? Respecto al proyecto de ley 5516, ¿cuál sería la participación de los organismos electorales para la regulación del uso de los medios digitales y plataformas virtuales dentro de las organizaciones políticas, siendo que a través de ellas podrán tomarse decisiones, emitir pronunciamientos, afiliarse, entre otros temas de interés? Respecto al proyecto 5212 sobre el voto facultativo de manera excepcional para las personas vulnerables al virus COVID-19, ¿podría realizarse este trámite mediante el procedimiento de dispensa o justificación con fecha posterior a los comicios? Esto es básicamente las preguntas que también ayer en la sesión ordinaria hicimos al representante de Transparencia. Además, también quería agregar las siguientes preguntas respecto al proyecto de ley 5027, que propone de forma excepcional reglas específicas para el proceso de democracia interna de los partidos políticos. Y respecto a al proyecto de ley 5078, que propone incorporar de manera excepcional diversas disposiciones transitorias finales en la ley de organizaciones políticas, la ley 28094. ¿Considera justificable la vigencia del voto preferencial para las elecciones generales 2021, impidiendo la aplicación de paridad y alternancia al 50% entre varones y mujeres para la conformación de lista de candidatos? Como última pregunta, respecto al proyecto de ley 5031, que propone modificar la legislación electoral para la realización del proceso de elecciones generales 2021 a causa del COVID-19. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión de la vigencia del título 5 de la ley de organizaciones políticas? ¿Se justifica en el marco de la emergencia sanitaria? Quedo pendiente a sus respuestas, señor representante de la OMPE. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Pineda. Tiene uso de la palabra la congresista Rosario Paredes Aguirre, con total aprecio. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos al señor Manuel Cox. Muchas gracias por su presencia. Y paso a preguntarle lo siguiente. ¿Cuánto costaron las anteriores elecciones? Y si para estas ya había habido pues todo un sistema establecido durante décadas de años y siempre ha tenido algunas falencias, ¿no? Incluso quejas contra la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Y si se implementaría este sistema del voto electrónico, ¿cuánto estiman ustedes que costaría el implementarlo? ¿Cuánto tiempo, el tiempo les alcanzaría para capacitar a la población para que sepa utilizar, lo utilice adecuadamente? Luego, el hackeo sería nada en base al desconocimiento que existe. Entonces, yo lo que quisiera que me dé un estimado, en primer lugar, si tienen un plan estratégico para capacitar, considerando que tenemos una población de un nivel cultural
alto, medio, pero mucho más, por lo mismo que la educación no está al alcance de toda la educación superior, mucho más técnica, ¿no? Que no tiene acceso hasta ahora al sistema electrónico. ¿Podrían ustedes garantizar que su voto sería el genuino, el real? ¿Quiénes serían las personas que guiarían a estas personas, a aquellos que no tienen conocimiento del uso, y si el tiempo sería suficiente para capacitar cómo se llevaría a cabo y cómo se instrumentaría, cómo se armaría cada uno de los sitios de votación para llevar a cabo este voto electrónico? Gracias, señor presidente. Sí, muchísimas gracias, congresista Paredes. Bien, ¿algún congresista de la República quisiera hacer algún comentario antes que la presidencia intervenga? Muy bien. Doctor Cox, antes de darle paso a sus respuestas y comentarios, quisiera hacerle algunas observaciones, más que observaciones, algunas preguntas que también el día de ayer le hicimos al doctor Iván La Negra, representante de Transparencia. La primera, y son varias observaciones rápidas, ¿no? Para de repente respuestas ágiles, porque entiendo que usted también está con el tiempo medido, ¿no? Y le agradecemos su paciencia. A ver, esta campaña será evidentemente anormal, sui generis, atípica, ya que la pandemia ha cambiado definitivamente la normalidad entre los peruanos y en el mundo, la llamada nueva normalidad, y la campaña no está exenta a ella, ¿no? Probablemente lo más seguro es que no exista contacto físico, no exista mítines, ni puerta a puerta, ni mercados, es decir, contacto entre los electores y los candidatos como había antes, lo cual de alguna manera empaña la fiesta electoral. Y claro, seguramente los medios digitales y medios de comunicación son los que van a sobrevivir a todo ello. Entonces, ¿cómo pasar esta campaña con esta disminución del contacto entre los electores, candidatos, con la población, sin perder legitimidad? Esa es la primera pregunta. La segunda es, usted ha mencionado que no puede haber de manera fáctica o práctica no menos de 45 días entre una vuelta y otra. Sin embargo, en otros países, doctor Cox, le señalo es que entre la primera y segunda vuelta no existe 45 días, a veces son 25 días, 20 días, un mes y no pasa nada. El Perú es el único país en que las dos vueltas son tan espaciadas, casi 2 meses entre una y otra, y adicionalmente después de la segunda vuelta, es la primera semana de junio, la transferencia de mando del nuevo presidente y Congreso de la República es el 28 de julio. Si es el 5 de junio, es decir, estamos hablando de 53 días después de los resultados de la segunda vuelta, recién hay la transferencia de mando. O sea, tienen que pasar 53 días, casi 2 meses, para que haya transferencia entre una y otra. Lo digo porque ahora que estamos en una época de COVID, para ganar tiempo y para darle tiempo al gobierno de solucionar los problemas de la pandemia o de la vacuna, de repente, como hay muchos proyectos en el sentido de empujar las vueltas electorales, ya no en abril, sino para que sea la última semana de mayo y la primera de julio, o la primera de junio y la segunda de julio, a lo mejor sería viable de acuerdo al soporte técnico que tiene que tener con el apoyo del gobierno y del Estado peruano la OMPE, ¿no? Porque este es uno de los países que lamentablemente las vueltas son muy espaciadas. Esto no sucede casi en ninguna parte del mundo. Vamos a las preguntas técnicas. ¿A usted qué le parece? Y hicimos la pregunta al señor La Negra el día de ayer, pero creo que usted con mayor autoridad, por ser además autoridad, ser un funcionario público encargado de la OMPE, un organismo fundamental junto con el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué le parece, si le parece adecuado convocar las elecciones en estos momentos, la convocatoria, que sería en julio por parte del presidente, o para ahorrar gastos justamente pasar estas elecciones para dentro de unos meses más?
¿Resulta prudente entonces comenzar, le pregunto, a ejecutar un presupuesto electoral de varios cientos de millones de soles bajo estas circunstancias de crisis, tomando en cuenta que los jurados electorales especiales tendrían que empezar a instalarse dentro de 30 días de convocado el proceso, entre otros gastos? Dejo ahí la pregunta. Bajo las actuales circunstancias, ¿no deberíamos darle un tratamiento de carácter extraordinario al proceso electoral del año 2021, de acuerdo a la pandemia? Carácter extraordinario. Otra pregunta, ¿qué piensan ustedes sobre la posibilidad de postergar la convocatoria? Ojo, la convocatoria, no la elección, la convocatoria de elecciones generales y realizarlo todo el proceso en un lapso de 4 o 5 meses, exactamente igual como ha sucedido en el último proceso actual, el anterior, digamos, ¿no? Es decir, a raíz de la lamentable disolución del Congreso de la República anterior, se tuvo que tomar como base el texto constitucional de los 4 meses para que se ejecuten desde la disolución del Congreso a la ejecución de las elecciones generales, o en este caso elecciones complementarias. Y pasaron 4 meses. Y en 4 meses se hizo un proceso electoral, yo lo felicito a usted, señor Cox, y al presidente del jurado, un proceso legítimo, inclusivo, transparente y sin ningún tipo de problemas, legítimo sobre todo. Entonces, ¿por qué no, si bien es cierto, esta es una elección general que incluye al presidente y vicepresidente de la República, pero también es Congreso, entonces ¿no le parece oportuno imitar el último concepto, el último sistema que hubo, que en 4 meses se convocó y se ejecutaron las elecciones? Esto para ahorrar gastos, fundamentalmente en una época de pandemia. Otra, si incorporamos en la legislación facilidades para el uso de herramientas tecnológicas como el voto electrónico no presencial para los procesos de democracia interna y simplificamos la presentación de la hoja de vida para que los datos sean vinculados automáticamente de otros registros públicos, ¿no podemos reducir, en base a lo que le he comentado, los plazos electorales? ¿Qué opina usted, señor Cox, sobre la posibilidad de realizar la primera vuelta, como le comentaba, o la última semana de mayo o la primera de junio? Y la segunda vuelta puede ser en cualquier día de julio, ¿no? Porque, digamos, los resultados electorales de la segunda vuelta son rápidos, son fáciles, solamente hay 2 listas de candidatos a la presidencia, el que quedó primero y segundo, ¿no? Entonces, ya al día siguiente de la elección ya se sabe quién es el presidente de la República electo, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar, digamos, por qué seguir ateniéndonos al proceso antiguo de que sea el 5 de junio, cuando la segunda vuelta bien puede ser la primera semana de julio y ganamos tiempo contra el COVID, ¿no? Creo yo que recortar los plazos electorales disminuye el presupuesto, ¿no? ¿Y cuánto disminuiría el presupuesto? Sería otra pregunta, ¿no? Una de las últimas preguntas que le quiero hacer es que no deberíamos destinar esos ahorros en esta idea que le estamos planteando desde la presidencia de la Comisión, de destinar estos ahorros en reducir los plazos y la convocatoria a las elecciones, a implementar con estos ahorros medidas de seguridad sanitaria justamente para las elecciones. Y respecto a los procesos de democracia interna bajo el sistema de un militante, un voto, la pregunta es, ¿se utilizaría el distrito electoral múltiple? Es decir, que los militantes estarían agrupados por cada región o por cada departamento. Y si esto fuese así, ¿cómo harían los partidos que no tengan militantes en algunas regiones de Lima? Si esto fuera así, ¿cómo harían los partidos que no tengan militantes en alguno de las regiones del Perú? Y la última, que creo que quedó, digamos, en el aire, doctor Cox, que es una preocupación de la presidencia y la comisión, entiendo que también de todo el Pleno, es por un tema de gestión, un tema administrativo. Su gestión será hasta agosto de este año, ¿no? Entonces yo lamento, usted creo que ha hecho una buena gestión, y lamento su partida, pero es parte pues de la transferencia y la normatividad vigente. Entonces nos preocupa eso, ¿no? Nos preocupa quiénes vendrán, quiénes serán los sustitutos y cómo será el proceso de transferencia en un momento complicadísimo para el país, ¿no? Que es pandemia más convocatoria a elecciones generales y las propias campañas. Señor Cox, muchas gracias por la paciencia y tolerancia. Tiene usted el uso de la palabra con todo aprecio. Muchísimas gracias, presidente. Agradezco sus palabras y agradezco también a los miembros de la comisión por el interés que están mostrando en la serie de preguntas. Presidente, decirle que hemos recogido todas las consultas. Es cierto que tengo un poco de tiempo limitado porque tengo un compromiso de exposición con el Instituto Electoral de México para hablar sobre ISOs electorales y pandemia. Voy a decir algunas respuestas.
Sí, las campañas en este proceso electoral, dada la pandemia, van a ser inéditas en las campañas políticas. Quiero recordar una experiencia que tuve como observador internacional en las elecciones presidenciales de El Salvador, en que en El Salvador hay bipartidismo y un candidato salió de un partido y se presentó como un partido nuevo de experiencia publicista y hizo toda su campaña política a través de redes, a través de Facebook, Twitter, a través de las redes, y salió elegido presidente, y es el presidente Nayib Bukele. Entonces, sí va a haber una característica de uso masivo de redes y canales de comunicación. Ahí la preocupación que vamos a tener es sobre los fake news y las noticias falsas y las noticias negativas y no positivas. Sobre el voto preferencial y en característica de pandemia, que no haya voto preferencial ayudaría en significancia a los miembros de mesa, sobre todo, porque hacer escrutinio de voto preferencial toma demasiado tiempo. Entonces, si buscamos reducir los tiempos, sí sería para el proceso que no haya el voto preferencial. Simplificaría el escrutinio. Respecto a miembros de mesa, no solo habría que ver este porcentaje de incentivo económico, hay un incentivo que se dio en la última elección congresal extraordinaria, que fue la de un día no laborable, no compensable, que fue atractivo para las personas que participaron como miembros de mesa. Respecto a reglamentar para que haya más centros de votación, sí es importante, señor presidente, señor miembro de la comisión, porque algunos centros particulares van a estar muy preocupados que pasado el proceso electoral, en qué condiciones de posibles contagios puede haber, dada el gran afluente de personas. Entonces hay que tomar protocolos sanitarios para darle a los centros de votación todas las garantías para que pasado el proceso electoral no haya ningún problema. Respecto al tema electrónico, sí consideramos en OMPE y estamos trabajando que vamos a tener que dar una capacitación a los personeros técnicos para que entiendan claramente cómo funciona el voto electrónico no presencial. Sí consideramos, y eso lo hemos propuesto en la anterior presentación, que las elecciones internas sean organizadas por el sistema electoral y tenemos 23 partidos y sí sería importante que sean organizadas por el sistema electoral las elecciones internas. La ampliación de horario sí nos va a ayudar, pero no solo pensar en la ampliación, sino también en dar facilidades a los miembros de mesa para asegurar participación. Sobre la auditoría del código de fuente, señor presidente, venimos trabajando y es nuestro compromiso de la línea de tiempo de tener esta auditoría del código fuente, tanto del voto electrónico no presencial como el voto electrónico presencial, culminados. Hemos cursado oficios al Banco Mundial, la OEA, UNIORE, Unión Europea, y ya hoy día hemos tenido algunas respuestas. Tenemos la respuesta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que nos informa de que nos va a facilitar técnicos electorales especialistas en seguridad informática para realizar pruebas, identificar potenciales vulnerabilidades y proporcionar a la OMPE una serie de recomendaciones con el objetivo de mejorar los sistemas a utilizar de cara a las elecciones. Entonces, sí consideramos que debemos tener el acompañamiento. Ya OEA con este oficio, nos ha informado que nos puede acompañar a través con un especialista técnico. La UNIORE también, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, nos ha manifestado un acompañamiento. Ya tenemos los términos de referencia culminados y estamos en el proceso de poder culminar y tener
antes de que se haga la elección, la auditoría del código fuente, tanto del voto electrónico como del no presencial. Muchas gracias. Perdón, señor presidente, yo le había preguntado el costo de la anterior elección y cuánto más se acrecentaría este costo con esas nuevas medidas. Sí, doctor Cox, por favor, para terminar. Sí. Está bien, no hay Sí, problema, adelante. con mucho gusto, presidente. Ese dato es mi compromiso de darlo en el más breve plazo para poder satisfacer la necesidad de información de la congresista. Bien, muchísimas gracias, doctor Cox, por su presencia. Estamos muy agradecidos por sus comentarios, por su ponencia, por su exposición. En todo caso, seguramente lo seguiremos invitando el tiempo que tengamos en la comisión. Estamos en muchos temas, en verdad, contra el tiempo. Este tema de la pandemia ha ocasionado una serie de demoras en la instalación del Congreso, de la propia comisión, de los grupos de trabajo, pero creo que estamos cumpliendo una labor excepcional por el bien del país, por el desarrollo institucional, por la reforma política y electoral, y sobre todo para poder cumplir con los tiempos electorales de cara a las elecciones y campaña típica que habrá el próximo año en estas elecciones generales del 2021. Así que muchísimas gracias, doctor Cox. Si me permiten las últimas palabras. Sí, cómo no, adelante, por favor, encantado. Gracias. Adelante. Sí, quería recoger un poco la preocupación de la presidencia respecto al cambio que va a haber el 31 de agosto con un nuevo jefe nacional electoral por el proceso que la Junta Nacional de Justicia está realizando y la preocupación por la continuidad. Y quiero resaltar que desde julio de 2018 hasta la fecha en que tomé el encargo, el interinato de la jefatura de OMPE, he trabajado con un equipo extraordinario de profesionales que han hecho que dos procesos que no estaban contemplados en la línea de tiempo, como fue el referéndum y la elección extraordinaria congresal, que fueron planteadas por unas coyunturas especiales, y en un muy breve plazo, los informes de los observadores internacionales, OEA, Unión Europea, todos han sido muy favorables respecto a la neutralidad, a la transparencia y a la eficiencia de estos procesos electorales, considerando procesos creíbles. Entonces, yo soy solamente el director de orquesta. Los que tocan los instrumentos son el equipo extraordinario de profesionales que tiene en este momento la OMPE, y que estoy seguro que en mi ausencia seguirán colaborando con el nuevo jefe y harán que las elecciones internas y las elecciones generales sean un éxito como es costumbre en la OMPE. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cox, por su intervención. Seguramente lo estaremos convocando próximamente acá en el seno de la Comisión de Constitución. Y bueno, sé que tiene compromisos, digamos, ya pactados, y lo invitamos a que pueda continuar con nosotros o retirarse en el momento que usted considere oportuno. Mil gracias nuevamente y bendiciones.